Hay algunos hooks de React que quedan en el olvido y no por ello son menos interesantes. Algunos, por ejemplo, nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Hoy vamos a dar un repaso a estos hooks que quedan un poquito apartados en el armario y vamos a ver cómo los podemos aplicar a un caso totalmente real. Hablaremos de useCallback y useMemo. Soy Mario Girón, bienvenido a Garage Code Pills. Uno de los primeros conceptos que quizá nos tiene que quedar claro con el vídeo que vamos a hacer hoy y sobre todo con los hooks con los que vamos a trabajar de React es que nuestras aplicaciones de vez en cuando necesitan que nosotros mejoremos sus trabajos o mejoremos su rendimiento. Es decir, al final vamos a manejar grandes cantidades de datos, vamos a hacer muchas peticiones a internet, vamos a darle mucho trabajo a la aplicación. Si nosotros sobrecargamos las aplicaciones y no tenemos en cuenta el manejo de las diferentes funciones o cómo se intercambian o cómo se mensajean o cómo se maneja la información entre los diferentes componentes, puede ser que al final tengamos problemas de rendimiento y nuestra aplicación sobre todo se vea bastante saturada. Es por ello que existen numerosos hooks con los que nosotros podemos hacer estas mejoras. Algunos ya los hemos visto, useState, useEffect, etcétera, etcétera. Pero sí que hay algunos que están más orientados a mejorar el rendimiento que tienen nuestros componentes cuando los colocamos dentro de una aplicación un poquito más grande. En este caso vamos a hablar del hook useCallback y también un poco del hook useMemo, ya que la funcionalidad de ambos es bastante parecida y nos va a servir para memorizar diferentes funciones que nosotros tengamos generadas dentro de nuestros componentes para que cuando el componente vuelva a renderizarse, esa función ya esté memorizada y no tengamos que volver a renderizar otra vez la función y por lo tanto no tengamos otra función totalmente diferente, evitando así que funciones que normalmente nosotros reutilizamos mucho dentro de nuestros componentes no vuelvan a generarse, no vuelvan a lanzarse cuando nosotros renderizamos de nuevo el componente. Al fin y al cabo, nuestros componentes son funciones y cada vez que nosotros renderizamos se ejecuta todo el código de la función, incluidas las propias funciones que pueda tener dentro para realizar diferentes acciones, como por ejemplo pues puede ser los eventos o cualquier cosa que tengamos que hacer internamente dentro del componente. Lo primero que vamos a hacer es ver el funcionamiento de useCallback y además ponerlo también un poco frente a frente con useMemo para ver qué diferencias hay entre cada una de ellas y cómo lo podemos usar en un futuro. Y luego haremos un pequeño ejemplo con useCallback para que veamos cómo lo podemos implementar en un proceso real. Para ello tenemos una aplicación de React con dos componentes y sobre el componente main voy a trabajar para poder enseñar qué es lo que hace cada uno de estos hooks y cómo los podemos utilizar. Así que de primeras lo que vamos a generar es un contador, por lo tanto vamos a guardar la información en una variable, vamos a utilizar useState, por lo tanto setCount, aquí lanzamos useState, se importa arriba automáticamente y lo ponemos a 0. Y lo que voy a hacer es simplemente un botoncito para poder ir modificando este estado. Este botón tendrá un clic para incrementar el valor del contador. También vamos a mostrar el contador aquí abajo para poder ver el resultado y sobre todo pues ver cómo se va renderizando el componente y cómo vamos a ver ese resultado constantemente aumentando. Por lo tanto aquí tendremos count y en el botón hacemos el incremento. Le colocamos su evento clic. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente llamar a la función que me permita aumentar en 1 el contador. setCount, el valor del contador más 1. Ya tenemos una pequeña función simplemente con un botón que incrementa el resultado de dicho contador. Esto, como ya conocemos, si nosotros lanzamos la función setCount perteneciente a la llamada a un useState, lo que estamos haciendo es, aparte de modificar el valor de ese estado, también estamos forzando otra vez el renderizado de nuestro componente. Por lo tanto, funciones que tuviésemos dentro del propio componente también se volverían a renderizar y por lo tanto también se volverían a llamar de nuevo y a crear de nuevo. En este caso, para hacer la prueba con los diferentes hooks, lo que voy a hacer es crear aquí una función que se llame, por ejemplo, doble, y lo que va a hacer es devolver o retornar el contador, ¿vale? La variable con la que estamos trabajando multiplicada por 2. Por lo tanto, generamos aquí la función y retorna el contador multiplicado por 2. Cada vez que nosotros re-rendericemos este componente, esta variable se vuelve a generar. Al final, lo que comentaba en un principio, esto es una función y cada vez que yo renderizo, se vuelve a ejecutar esta función y por lo tanto cada una de las líneas con las que yo estoy trabajando. Entonces, ¿cómo podemos utilizar useCallback? ¿Cómo podemos utilizar useMemo? ¿Para qué sirve cada una de ellas? Y luego las ponemos un poquito en un trabajo un poquito ya más complejo. Bueno, pues lo que voy a hacer es utilizar estos dos hooks. Para ello me voy a crear una variable, por ejemplo, callback, y dentro vamos a llamar a useCallback. Los dos reciben los mismos parámetros. El primer parámetro es la función que nosotros vamos a memorizar o la función que nosotros queremos guardar igual entre diferentes renderizados. Bueno, pues en este caso es la función doble. Y como segundo parámetro, lo que le vamos a pasar, al igual que pasa por ejemplo con useEffect, un array con dependencias, para que cuando nosotros pongamos aquí dentro de este array una dependencia, esa función se vuelva a renderizar, esa función se vuelva, digamos, a pedir o se vuelva a ejecutar. Vamos a hacer lo mismo con el memo.
vamos a poner una variable memo y llamamos a useMemo para ver simplemente la diferencia entre ambos, pero la ejecución y la sintaxis es exactamente la misma. Colocamos la función a memorizar como primer parámetro y como segundo parámetro un array, en este caso vacío porque de momento no queremos tener ninguna dependencia. La gran diferencia entre ambas, y también puede ser un caso para elegir una o elegir otra, es que con useCallback lo que hace es memorizar esa función y devolvernos la función tal y como está cuando se ha generado, si es que no tiene que cambiar por ninguna dependencia dentro de este array, y nos devuelve la función para poder ejecutarla. Es decir, que si yo, por ejemplo, hiciese aquí un console log de la función callback, aquí me debería devolver la propia función que yo estoy memorizando. Vamos al navegador con la aplicación arrancada y podemos visualizar cómo aquí tenemos en el console log la función doble, exactamente la función, lo que sería el código de dicha función. Nosotros podemos ejecutar dicha función. Me está devolviendo la función memorizada, por lo tanto la puedo ejecutar con el valor que tenga en principio cuando se ha memorizado esa función. Por lo tanto, aquí sale 0, vamos a refrescar para verlo, sale 0, y aunque yo incremente el contador, sí que es verdad que se vuelve a renderizar y por lo tanto aparece el console log, pero el resultado de la función memorizada, como no depende de ese contador o de esa modificación de ese contador, me devuelve 0, que es el valor que recogió cuando fue memorizada. En este caso, memo difiere en cuanto a que no devuelve la función, sino que ejecuta dicha función y nos devuelve el valor, en este caso memorizado. Por lo tanto, si yo hiciese console log de memo, una variable, en este caso veríamos, aquí lo tenemos, que nos devuelve directamente el valor. No hace falta ejecutar la función, sino que ya ha sido ejecutada, ha sido memorizado el valor devuelto y por lo tanto ya tenemos disponible el valor devuelto. En caso de que yo me equivoque y haga lo mismo que callback e intente llamar a la función, me dirá por lo tanto que memo no es una función y por lo tanto no puede ejecutarse. Y es la gran diferencia entre ambas. Callback al fin y al cabo me está devolviendo la función memorizada, mientras que esta variable ejecutada con useMemo me está lanzando la función en el momento de memorizarla y por lo tanto me está devolviendo ya directamente el valor. ¿Cómo podemos hacer que esto cambie? Bueno, pues simplemente modificando las dependencias. Si yo aquí le digo, oye, dependes de el cambio que se haga en cont, aquí ya sí, cada vez que yo modifique cont, en este caso cada vez que pulse el botón on click, lo que va a hacer es volver a sacar la función, volver a generar valor y volver a permitirme ejecutar la función de esta manera con el nuevo valor. Por lo tanto, si ahora volvemos, incrementamos y vemos cómo la llamada que he hecho sobre useCallback sí que me devuelve el valor actual multiplicado por 2. Por lo tanto, le hemos puesto una dependencia, en este caso a memo2, no le hemos puesto una dependencia useCallback y vemos cómo tenemos el resultado nuevo con el nuevo contador, con el nuevo valor que le hemos puesto a la variable en nuestro estado. Vamos a ponerlo, por lo tanto, en un caso un poquito más real, a ver cómo podemos utilizar en este caso, por ejemplo, useCallback para que nos pueda ayudar a un pequeño problema que nos puede surgir, ya digo, en el mundo un poquito más real. Tenemos userDetail, un componente pequeñito en el cual nosotros queremos hacer la petición sobre esta URL. peticiones.online/API users 9. En este caso esto me devuelve los datos de un usuario en concreto, los datos de nombre, apellidos, etcétera, etcétera, y nosotros queremos recuperarlo. Pero claro, le queremos dar a este componente quizá los datos del ID para que luego pudiésemos devolver el usuario 9, el 8, el 7, el que fuera. Por lo tanto, a través de las propiedades del componente le voy a pasar el user ID. Luego cuando lo ejecutemos o cuando lo coloquemos dentro de app.js le pasaremos un ID para poder trabajar con él, pero lo que queremos hacer es esa llamada. Por lo tanto, y para forzar un poquito este problema que nos puede surgir, lo que voy a hacer es generar una función totalmente aparte. Voy a crear una función que sea getUser y dentro de esta función en la cual colocaremos el async porque vamos a hacer la llamada con fetch, vamos a hacer la llamada a esa URL, pero a esa URL dependiendo del ID que nosotros pongamos aquí, que puede ser variable, y ahí es donde vamos a tener el pequeño problema. Por lo tanto, lo primero que hacemos es mediante fetch hacer la llamada, por lo tanto fetch, colocamos la URL que tenemos aquí, hacemos la llamada, este 9 evidentemente no tiene que ser un 9 sino que va a ser el user ID, ya lo tenemos, y a partir de ahí cuando recibimos la respuesta lo transformamos en JSON a través de, que no se nos olvide la wait aquí delante, a través de el método JSON, por lo tanto response.json. Para este tipo de casos podemos utilizar otras librerías muy potentes, también como Axios, si no queremos centrarnos solo en Fetch, o sea que cualquier opción es totalmente válida. Y a partir de aquí ya tenemos el JSON, podemos trabajar con él, por ejemplo, le echamos un vistazo con console log de JSON y lo que vamos a hacer es almacenarlo en un objeto user para luego poder reutilizarlo. Por lo tanto, me creo aquí un objeto user, la variable
la función en este caso para poder modificar su valor, useState, es el que nos va a permitir guardar dentro de un objeto este usuario de aquí. Por lo tanto, cogemos, llamamos a setUser, recordemos que este setUser además va a provocar el renderizado de nuevo de la página y metemos el JSON que estemos descargando junto a los datos que vengan del servidor. Lo que queremos hacer es que cuando arranque el componente, es decir, cuando nosotros lo visualicemos por pantalla, se llame a esta función de aquí. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es, con useEffect, le colocamos una función que se va a ejecutar siempre que no se modifiquen las dependencias de este array. Como no estoy poniendo ninguna dependencia, lo que va a pasar es que solo se va a ejecutar una vez cuando arranque el componente. Aquí llamamos a la función getUser y ya lo tendríamos definido. Cuando entremos dentro del componente se va a intentar hacer la llamada, por lo tanto vamos a lanzar aquí una dependencia, vamos a recuperar la información y la vamos a colocar dentro del usuario en este caso. Para poder verlo podríamos poner aquí en un parrafito, por ejemplo, user.firstname, algo tal que así, para poder simplemente visualizarlo. Bien. ¿Qué problema vamos a tener aquí? Bueno, primero tenemos que en app.js, en vez de llamar al componente solo con userDetail, le podemos pasar la propiedad userID, que es la que necesitamos para que nos devuelva un usuario en concreto, el 9, el 7, el 8, los que estén disponibles. A partir de aquí lo que va a suceder, primero voy a colocar aquí un objeto vacío para que no me dé problemas. Lo que va a suceder es que nuestra aplicación de React nos va a pedir una dependencia. Este getUser al fin y al cabo se modifica en cada renderizado. Esta función yo no le he aplicado todavía ningún useCallback ni le he aplicado nada, por lo tanto en cada renderizado lo que vamos a hacer es que se va a volver a gestionar, se va a volver a renderizar y a generar esta función y por lo tanto aquí nos va a pedir una dependencia sobre esa propia función getUser. Si lo vemos aquí en el terminal nos dice que en userDetail, que es el componente con el que estamos trabajando, el useEffect tiene una dependencia que es getUser, por lo tanto podríamos entrar en problemas. Pero claro, si yo pongo aquí como dependencia getUser, al final esta función en cada renderizado se genera, estaríamos en un bucle infinito porque aquí dentro estoy forzando el renderizado de dicho componente otra vez y por lo tanto otra vez la función se volvería a renderizar y así hasta el infinito. Lo más sencillo podría ser lo siguiente: podemos colocar este getUser dentro del useEffect, por ejemplo colocarlo aquí, coger este getUser, colocarlo dentro de useEffect y en este caso colocar como dependencia pues por ejemplo userID. Cada vez que se modifique ese userID vuelvo a hacer la llamada, vuelvo a hacer la petición y recupero los datos necesarios para poder mostrar al usuario. Bueno, sería una opción. Eliminaríamos así, por tanto, la dependencia con getUser. Si lo vemos en nuestro terminal ya no me dice nada sobre el userDetail, ¿vale? Por lo tanto, pues tendríamos una forma de hacerlo de esta manera bastante rápida. Pero claro, como estamos trabajando con useCallback y queremos ver cómo en este caso gestiona useCallback este caso, lo único que podríamos hacer es, vuelvo para atrás, aquí le cambio a firstName para que me salga el valor y lo que voy a hacer es memorizar dicha función para que no la volvamos a renderizar en cada uno de los casos y por lo tanto sea una dependencia un poquito más sólida. Lo que vamos a hacer es colocar la llamada a useCallback aquí. Si no se nos importa, lo importamos nosotros a mano arriba. useCallback. Aquí abajo cerramos la función useCallback y además como dependencia de useCallback ya sí que podemos decir que depende del userID. Es decir, esta función se va a volver a renderizar, se va a volver a generar, se va a volver a crear una nueva función siempre y cuando se modifique el userID. Cambiemos el ID del usuario y por lo tanto queramos recuperar uno nuevo. Ahora ya sí, podemos poner como dependencia de useEffect getUser y esta función ya no hay problema porque no se va a renderizar en cada re-renderizado del componente. No se va a generar una nueva y por lo tanto no tenemos el problema de entrar en bucles infinitos o que pasen cosas un tanto extrañas. Si lo miramos, aquí no tenemos ninguna dependencia, ningún warning, no nos dice, oye, hay algún problema y dentro de nuestro navegador estamos obteniendo los resultados y aquí, como nota, pues estamos obteniendo el nombre de nuestro usuario. Bueno, esto está muy bien tenerlo en cuenta. Repito que no es algo que vayamos a hacer de manera muy habitual, pero siempre tengámoslo en mente porque nos pueden solucionar problemas, sobre todo cuando entramos en bucles infinitos, en dependencias raras y con funciones que estamos constantemente generando. Así que tengámoslo en la cabeza, cojámoslo como una de las herramientas que pueden estar ahí y que, oye, en cualquier caso los podemos utilizar para mejorar nuestros componentes y sobre todo para facilitarnos el rendimiento, porque habéis visto que en ningún caso peta la aplicación, pero sí que nos puede dar problemas a la larga. Así que bueno, pues utilizadla también con cabeza. Espero que os haya gustado. Como siempre, os dejamos en la caja de descripción el código por si queréis seguirlo, por si queréis ampliarlo, por si a partir de aquí queréis hacer algo nuevo. Si nos dejáis cualquier comentario o pregunta, pues la responderemos encantadísimos. Si no estás suscrito, hombre, dale al botón de suscribir para recibir muchos más vídeos como estos y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego.